Ya estamos con Daniel Lacalle y es un placer recibirlo por primera vez en 24 horas economía.com. Espero que no sea la última. Daniel Lacalle, doctor en economía, economista jefe en Tresis. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, muy bien, ¿qué tal? Bueno, vamos a comenzar hablando del esfuerzo fiscal, que es un tema no menor, sino muy importante en España. El otro día conocíamos ese informe del Instituto de Estudios Económicos, que bueno, claro, la izquierda dice es que no se pueden comparar los datos, está mal hecho, mal formulado técnicamente. Bueno, es decir, sea como sea, lo que es evidente, Daniel, es que en España tenemos un esfuerzo fiscal, que es la presión fiscal relativizada, digamos, al nivel de renta, a los salarios que tenemos aquí en España, muy superior al del resto de países. Y esto es una verdad, vamos, incontestable, ¿no? Bueno, y los primeros que lo deberían saber son los de la propia izquierda, que hablan de siempre, ¿no?, de fiscalidad progresiva. Si ellos consideran que un país, que una persona que tiene menos renta debe tener una fiscalidad más baja, ¿verdad? Pues entonces un país que tiene mucha menos renta también debería tener una fiscalidad más atractiva, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante entender esto. Primero, el concepto de presión fiscal, que tal y como se publica en Eurostat, no significa y nunca ha significado que los impuestos sean bajos. La presión fiscal simplemente mide los ingresos sobre el PIB. En el PIB está incluida la economía sumergida. Si tienes una alta economía sumergida, el denominador es más grande y, por lo tanto, el ratio es más bajo. Y eso no significa que tú y yo, o los que nos están viendo, paguen menos impuestos, ¿verdad? Claro. Es muy importante entender esto porque, además, las diferencias entre España y la Unión Europea en su conjunto son muy elevadas a la hora de esa presión fiscal, ¿no? Primero, tenemos muchísimo más paro, más del doble de la tasa de paro media de la Unión Europea y también más del doble de la tasa de paro juvenil. Por lo tanto, si tienes muchos más parados, los ingresos sobre PIB que aparecen por IRPF son menores. Además, tenemos muchos más demandantes de empleo que no aparecen como parados y que cobran desempleo o que no cotizan. Por lo tanto, ingresos sobre PIB también aparecen más bajos. Y, sin embargo, los que cotizamos pagamos mucho más, ¿de acuerdo? Y lo mismo ocurre con las empresas. España es un país de microempresas. Muchas veces habrás escuchado tú que España es un país de pymes. No. España es un país de microempresas y la gente tiene que entender que microempresas es una persona, dos personas como máximo, con un teléfono y un maletín. Y eso también hace que los ingresos fiscales sobre PIB aparezcan relativamente inferiores. Pero es que tampoco lo que dice la izquierda es correcto, porque si miras los datos de presión fiscal de Eurostat, también tenemos una presión fiscal más elevada, por ejemplo, que Portugal, que es un país que está con una estructura económica muy parecida a la nuestra y una presión fiscal que es muy similar a la de países como Holanda. O sea, que es que tanto desde el punto de vista del esfuerzo fiscal, que es lo que pagamos tú y yo, con la estadística de Eurostat de ingresos sobre PIB, en cualquiera de los casos nos están crujiendo impuestos, vamos. Uno de los problemas muy relacionado con esto es que tenemos en España es la captación de inversión extranjera. El otro día estuve por el Spain Investors Day, un foro económico importantísimo de inversores aquí en España, y todos coincidan en lo mismo, ¿no? Se escuchaba por los pasillos. Es que aquí tenemos una inestabilidad política enorme, es decir, además que se une al populismo, ¿no? Por ejemplo, estamos ahora en año electoral y hemos visto que en un momento en donde hay que equilibrar las cuentas, en donde estamos sorteando, pues también efectivamente contextos exteriores negativos, pues se le ocurre al gobierno aumentar el gasto público en récord. Es decir, jamás habíamos tenido unos presupuestos con tanta expansión de gasto público como en estos momentos. Y esto creo que preocupa a los inversores, más allá incluso del esfuerzo fiscal y de todas las trabas burocráticas que tienen para poder invertir en España. Pero la inestabilidad política también es un factor importantísimo. La inestabilidad política y el riesgo regulatorio. Exacto. El gobierno se piensa que cuando introduce riesgo regulatorio en el sector eléctrico, en el sector bancario, eso no afecta a los demás.
y les da igual a los demás. Y es mentira, claro. Si yo tengo una empresa que fabrica componentes tecnológicos y veo que el gobierno está introduciendo aleatoriedad regulatoria y fiscal sobre un sector, claramente no considero que yo no tengo riesgo, sino todo lo contrario, ¿de acuerdo? Pero además los datos son muy preocupantes. En España no se ha recuperado todavía la inversión extranjera de los niveles del año 2019, pero es que, ojo, es que estamos un 50% por debajo. Es que España es que no nos damos cuenta en España del potencial que tenemos. En España, con toda la incertidumbre que hay a nivel global, deberíamos estar atrayendo inversores como nadie ahora mismo. Y resulta que tenemos la inversión extranjera un 50% por debajo de los niveles del año 2019 y encima con Madrid, que todavía aumenta la inversión extranjera y por lo tanto reduce esa mala cifra. Es una pena absoluta. Esto es absolutamente terrorífico. Y lo peor es escuchar en ese foro a la ministra Calviño decir que el motor de crecimiento de Europa, que todo va fenomenal, que esto es que la confianza de los inversores en España internacional es absoluta y luego resulta que los datos son los contrarios, ¿no? Es importante recalcar que, teniendo en cuenta el indicador de previo a la pandemia, estamos creciendo todavía en España en negativo. Es decir, cuando escuchemos a los del gobierno diciendo es que estamos creciendo por encima de la media, que estamos creciendo como nunca antes, es decir, estamos creciendo todavía en negativo a niveles que no son previos a la pandemia. Yo lo que no entiendo, Daniel, siempre digo lo mismo, es una cosa, es decir, las recetas están claras, las que funcionan. Hablabas de la Comunidad de Madrid, el motor económico de España, la que más empleo crea, la que más captación de inversión extranjera capta, valga la redundancia, es decir, las recetas que funcionan están claras, pero ¿por qué la gente no lo ve? ¿Por qué seguimos anclados a una crisis de la socialdemocracia, que es lo que se está evidenciando en estos momentos, y nos damos cuenta de que las recetas que funcionan es la libertad económica, la captación de inversión extranjera y la creación de empleo? El gran error que se comete en economía es pensar que la razón por la que estos políticos llevan a cabo estas políticas extractivas y confiscatorias es por ignorancia, porque no se dan cuenta de que lo que realmente funciona es lo que pasa en países de nuestro entorno, de nuestro entorno, que han recuperado el Producto Interior Bruto del año 2019 mucho más rápido, con menores impuestos, con menor deuda, con menor paro, como Irlanda, como Luxemburgo, como etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿por qué? Pues mira, la razón es muy sencilla. El socialismo no busca el progreso, busca el control. El objetivo del socialismo no es que crezca la economía, es decirte, eso sí, utiliza luego la propaganda, es decirte que es el país que más crece cuando es mentira, es decirte que es el país que más empleo crea cuando es mentira, eso sí. La propaganda la utiliza igual el peronismo en Argentina y en todos los países exactamente igual. Pero el objetivo no es el crecimiento y la inversión. Porque fíjate, este mismo gobierno, el mismo, hace una ley de startups en la que le baja masivamente los impuestos a los nómadas digitales, esos que son todos pobres, no sé si te has dado cuenta, ¿vale? Sí. Y le baja masivamente los impuestos a los expatriados británicos porque eso atrae inversión, atrae talento y atrae crecimiento, y te dice a la vez que es que bajar los impuestos no atrae inversión y talento, etcétera, etcétera. Entonces, el objetivo es controlar, el objetivo es tener rehenes cautivos, a ti y a mí, rehenes cautivos porque dependemos de un salario o porque vivimos en el país y no nos podemos trasladar en un momento dado, ¿no? Y para concluir, Daniel, ya sé que eres economista, no vidente, pero sí que te voy a preguntar por las previsiones. Es decir, estamos viendo que los organismos nacionales e internacionales pues hablan de un crecimiento cercano al 1% en el próximo año 2023, con el riesgo de que la economía de la eurozona al menos entre en recesión técnica. ¿Qué datos manejas, Daniel? ¿Qué va a ocurrir en el corto o medio plazo?
A nosotros se nos dice constantemente que es un gran éxito que España va a escapar a la recesión y la Unión Europea probablemente también escape a la recesión por una sencilla razón. Estamos teniendo un invierno muchísimo más suave, los costes de la energía están bajando y por lo tanto pues ese factor es muy importante, ¿verdad? Pero claro, te dicen, España escapa a la recesión. Un momento, fíjate, tú has dicho, estimaciones de consenso para el año 2023 es un 1% de crecimiento del PIB. Eso con los fondos europeos y con un aumento del endeudamiento del 1% del PIB. Es decir, que España no crece, se endeuda. ¿De acuerdo? Porque si quitas el impacto que es extraordinario y de una sola vez de los fondos europeos, el gobierno muy inteligente ha estado retrasando los fondos europeos para que en el año 2023 el piñazo pues se compense con los fondos europeos. Claro, si listos son mucho, pero la realidad es que nos están intentando vender estancamiento como crecimiento y eso no es correcto, claro. Daniel Lacalle, doctor en Economía, economista, jefe en Tresis. Un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti.